Esta pandemia que sigue marcando nuestras vidas nos deja decenas, cientos de reflexiones que hacer como sociedad. Nos ha colocado ante dilemas que nunca creímos que llegarían. ¿Salud o economía? ¿Vacuna obligatoria o voluntaria? Cuando estas disyuntivas se dan en el terreno sanitario, se vuelven aún más farragosas. ¿Cabe solo una respuesta? ¿Realmente hay que elegir? ¿Se puede elegir? Hoy nos colocamos ante esta realidad. Intentamos abordar este debate desde la bioética y lo hacemos con Rogelio Altisent, es presidente del Comité de Bioética de Aragón y vicepresidente de este mismo organismo a nivel estatal. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Esta pandemia dicen muchos que es la tormenta perfecta porque es muy compleja, nos presenta debates muy profundos y además en un tema tan importante como es la salud. Efectivamente, se puede decir que la pandemia ha colocado la ética en la primera línea de la agenda sanitaria y de la agenda social. Pues porque la lista de cuestiones éticas que están en estos momentos sometidas a debate es muy larga. Empecemos por el equilibrio entre seguridad y libertad, la toma de decisiones en priorización, por ejemplo, de camas de unidades de cuidados intensivos cuando hay una masificación y hay una demanda especial, la priorización en las vacunas, que es lo que estamos viendo ahora en primera línea, en fin, los comportamientos responsables, al fin y al cabo, no deja de ser una cuestión ética de primer orden. O sea, la actitud que tenemos, la actitud que tienen los ciudadanos, que tenemos en la calle a la hora de tomar decisiones sobre movimientos, sobre aislamiento, sobre distancia social, etcétera. O sea que, y para los sanitarios, porque también para ellos ha supuesto, para ustedes, usted es médico, ha supuesto también un reto, por ejemplo, en los momentos más cruciales, más graves de esta pandemia, porque hay decisiones que se han tenido que tomar. ¿Quién ingresa en la UCI cuando no había más plazas disponibles? ¿Qué residentes de los centros de mayores se llevan al hospital y quiénes se dejan en los centros? En medicina siempre hemos tenido esta problemática a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, ante los recursos escasos. No nos pilla desentrenados. Lo que pasa es que ahora esto ha pasado, como decía antes, a primera línea. A la hora, por ejemplo, de incluso en los centros de salud se está produciendo pues, un fenómeno muy interesante y complejo, que es la telemedicina y la limitación de la presencialidad del paciente. Es algo pues, que a los pacientes pues, les cuesta entender y a nosotros también. O sea, es un reto que en estos momentos, en el que además yo diría que estamos aprendiendo porque la telemedicina para nosotros antes era una cosa pues, que se hablaba en situaciones muy especiales de aislamientos y tal, pero es que ahora hemos aprendido mucho de la telemedicina que puede ayudarnos mucho de cara al futuro, a desmasificar consultas, a gestionar cosas que a lo mejor no son necesarias, no hace falta hacer una lista de espera para según qué cosas cuando tenemos la telemedicina a nuestra disposición. Pero en cualquier caso... ¿Usted, que es médico de familia, cree que la telemedicina ha llegado para quedarse? Sí, sin duda, sin duda. Otra cosa es la dimensión que le demos. O sea, lo que no podemos es abusar de la telemedicina. Nosotros, en estos momentos, cuando un paciente nos pide o nos plantea una cuestión que requiere la presencia del paciente, le decimos que venga al centro de salud, decimos que lo queremos ver en la consulta, no arriesgamos. Pero, evidentemente, esto genera a veces dudas, ¿no? Como es lógico. Le preguntaba también por esos momentos más duros de la pandemia y ciertas elecciones que han tenido que tomar los sanitarios, los médicos, por ejemplo, para dar una cama UCI o no a un paciente. Hubo un momento muy difícil cuando, en la primera ola de la pandemia, cuando había una necesidad de camas de UCI mayor a las disponibles, y entonces hubo que tomar decisiones. Y ahí hubo una polémica, un debate importante. Por un lado, hubo un momento en el que alguna sociedad científica incluso habló del concepto de valor social de una vida o de utilidad social. El Comité de Bioética de España reaccionó ante esta propuesta con un informe en el que establecíamos y dejábamos muy claro que la edad, la calidad de vida, la propia disponibilidad, o sea, por ejemplo, la discapacidad, no pueden ser por sí solos un criterio para excluir a un paciente de una unidad de cuidados intensivos. Posteriormente, el Ministerio de Sanidad refrendó
el Ministerio de Sanidad hizo también un grupo de trabajo donde refrendó el informe del Comité de Bioética de España en este sentido. ¿Pero cree que se han podido sentir solos los médicos en esos momentos? Es verdad que a posteriori es cuando se evalúa todo, pero claro, en estos momentos de urgencia había que actuar, había que decidir. ¿Cree que a lo mejor la reflexión que hay que hacer es que estas decisiones hay que tomarlas de forma colegiada y no que sea el propio médico desde su soledad, incluso desde sus circunstancias de trabajo, de saturación, el que tome la decisión? Y en este sentido es muy importante el papel de los comités de ética asistencial, que estamos en estos momentos en Aragón potenciando, porque son una ayuda importantísima para un profesional que en un momento determinado está ante un dilema que él considera muy complejo y que tiene que compartir con un grupo de personas más expertas que le ayudan a tomar esa decisión. Hablábamos antes, al inicio, comentaba yo, dilemas que se nos han planteado en esta pandemia, por ejemplo, salud o economía. Las medidas que se han tomado desde la Administración también han ido en esa dirección. Hay que conservar la salud, evidentemente, por encima de todas las cosas, nos han dicho, pero también hay que mantener la actividad económica, una mínima actividad económica. Es evidente. Yo creo que no hay ninguna duda. O sea, la economía mata, puede matar. Es decir, que hay que buscar ese equilibrio, del mismo modo que hay que buscar también un equilibrio entre seguridad y libertad, también hay que buscar un equilibrio entre la seguridad y la actividad económica, la actividad normal que permite que la vida siga funcionando. Y en esta carrera por las vacunas a la que hemos asistido y que todavía estamos viviendo, ya no por el desarrollo, que parece que ya están muchas en marcha, sino ahora por quién es el primero que inyecta la vacuna. Hemos visto que Reino Unido ha sido el primero. Toda esta premura, toda esta carrera, toda esta aceleración de los procesos, ¿cree que no ayuda a aumentar la confianza entre la ciudadanía para ponerse la vacuna? Es importante esto que acabas de decir sobre la confianza social. Y la confianza social hay que cultivarla con transparencia. Es decir, yo creo que la sociedad, y en esto creo que tenemos que hacer autocrítica, y la sociedad tiene que ser consciente, y la clase política también tiene que ser consciente de que se puede mejorar la transparencia en la información. Todo este debate sobre el número de fallecidos, etcétera, no es bueno para la sociedad, porque eso genera desconfianza. ¿Qué ha ocurrido o qué está ocurriendo con las vacunas? Bueno, parece, afortunadamente, se está empezando a publicar ya resultados en los que parece que la eficacia y la seguridad están ahí sin duda, ¿no? Pero cuidado con el modo de informar a la sociedad. Durante unos meses hemos estado asistiendo a una información sobre vacunas suministrada en ruedas de prensa por las compañías farmacéuticas. Evidentemente esto no genera confianza, porque la ciencia no se hace con ruedas de prensa y con notas de prensa, la ciencia se hace con publicaciones científicas, evaluadas por expertos. La sociedad, los ciudadanos, no tienen criterio para evaluar lo que dice una persona que sale en televisión. Solo cabe la confianza en que quien lo dice está autorizado para decirlo, y en ese sentido a mí me parece que es importante que la autoridad sanitaria acompañe las informaciones que hay en los medios sobre estos temas de un criterio firme y seguro y consolidado. Es decir, no se puede no se puede asegurar todo, pero sí que se pueden ir dando pautas de cosas que están claras y que la población tiene que conocer. Claro, aquí muchas veces se produce otro dilema, que es las ganas de saber por parte de la población. De hecho, se ha demostrado durante el confinamiento y durante toda esta pandemia que las noticias relacionadas con la COVID-19 son las más leídas, las más buscadas. Además, todos los detalles de cualquier cosa, cuando sale un nuevo test, cómo se hace, cuando salen los datos, la curva, las vacunas, cómo se encuentra el equilibrio entre las ganas de saber de la gente y la información que se suministra para no generar bulos, por ejemplo, para no generar desconfianza respecto en lo que estamos hablando, respecto a la vacuna. Sí, a mí me parece que es muy importante que haya fuentes de información fiables y autorizadas. Es decir, los famosos grupos de expertos, que a veces hacen broma con los grupos... Sí, pero los grupos de expertos son importantes, pero tienen que tener un aval institucional. O sea... Claro, aquí también le preguntaría... No sé si ayuda tampoco mucho que los gobiernos no quieran desvelar quiénes forman esos grupos de expertos. Evidentemente,
esto no ha ayudado nada. A esto me refería yo antes cuando explicaba que la importancia de la transparencia en la información, porque la transparencia ayuda a que crezca la confianza social, a que no haya reticencias, por ejemplo, ante la vacuna. En el momento en que hay algo que puede sonar a ocultamiento o a falta de transparencia, inmediatamente pasan a primer plano noticias que van corriendo por las redes, y eso no es bueno. Eso no es bueno. O sea, yo creo que tenemos que tener fuentes de información fiables y autorizadas. Pues vamos a hablar de las vacunas y lo vamos a hacer con Carlos Martínez, investigador, catedrático de microbiología de la Universidad de Zaragoza y padre de la vacuna española de la tuberculosis. Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Debemos preocuparnos por el aviso de Reino Unido de efectos adversos de la vacuna de Pfizer en 2 personas con alergias graves o es algo habitual cuando hablamos de vacunas? Yo creo que nos debemos de preocupar de tener noticias día a día de cada cosa que está pasando con las vacunas. Yo creo que tenemos una muy buena noticia de que la vacuna parece que funciona muy bien y, claro, cuando empezamos a vacunar a un gran número de personas, pues empezamos a ver complicaciones que antes no se veían en menor número de personas. Nos tenemos que dar cuenta que la seguridad se ha ensayado en 40.000, 50.000 personas, que es el equivalente a una ciudad que puede ser o Teruel, y hay gente de todo tipo y puede tener todo tipo de alergias, todo tipo. Entonces, el día a día, las noticias que se están dando ahora de las vacunas, yo creo que desasosiegan más a la sociedad que dar confianza. Yo creo que, como estabais hablando antes allí en la televisión, es muy importante que transmitamos la idea de que todo tiene que valerse en ideas que sean científicas. España es una población en que la vacunación no es obligatoria y somos de los países que nos vacunamos más, por lo tanto creemos mucho en las vacunas y lo que ahora no podemos hacer es perder esa confianza en las vacunas. Yo creo que todos los ensayos que se están haciendo bien. Lo que pasa, lo que decía el profesor Artimés, que es un problema, sobre todo el que tenemos, de transmisión de la información y que esa información sea creíble y que esa información sea dada por personal científico que tenga experiencia en el tema. Yo creo que eso es la clave de transmitir la información de tranquilidad y de seguridad. El que haya un efecto adverso en 2 personas que sean alérgicas, muchas vacunas no se pueden poner en personas que tienen algún tipo de alteración inmunológica. Siempre hay personas que no pueden tener esas vacunas y eso lo estamos viendo para otros. Y el resto de la población, si la vacunación es en un porcentaje alto, pues lo que nos va a dar una protección de grupo que es importante. Entonces, yo creo que tenemos que tener absoluta confianza en lo que son las agencias de evaluación del medicamento. Estamos viendo que están tardando un tiempo en dar ese resultado, la Agencia Europea del Medicamento, y lo está tardando para tomar unas conclusiones con datos que no sean los directores de las empresas los que nos vayan diciendo o que no sean las últimas noticias de las vacunas. Creo que hay que dar esperanza, pero siempre con un conocimiento científico. Desde luego, optimismo, pero también realismo. Le quería preguntar que a todo esto, lo que nos acaba de contar, hay que sumar también que la vacuna de Pfizer, que es la que se ha empezado a poner allí en Reino Unido, va a ser la primera que llegue a Aragón y que es una vacuna nueva, las llamadas de ARN mensajero. Es nueva en toda Europa, no hay una vacuna con estas características actualmente en el calendario vacunal de niños y adultos. Entonces imagino que también muchas cosas las iremos descubriendo a medida que avance la vacunación, pero muchos de esos posibles efectos adversos que puedan ir surgiendo no significan, no se traducen en que sea una vacuna insegura, ni mucho menos. Efectivamente. A mí me gustaría puntualizar que las carreras de vacunas es algo que yo creo que no es importante para la población, es algo que nos está haciendo mucho ruido. ¿Por qué va a tener que vacunar antes Inglaterra con esta vacuna? ¿Por qué va a ser la primera aquí en Aragón? Que nos lo expliquen, si es
por la distribución de esa vacuna o cómo se han tomado esas medidas. Pero la población no tiene por qué estar sometida a esta presión de si es la primera o es la última. Será la primera cuando la Agencia Española del Medicamento, que el día 29 se va a reunir, y europea, la EMA, se va a reunir y va a tomar la decisión si se vacuna o no con esa vacuna. Si la decisión de la Agencia Europea del Medicamento es que esa vacuna es segura, la población puede estar segura de que esa vacuna va a tener más beneficios que riesgo. Es decir, lo que estamos viendo en esta enfermedad es que el número de muertos es insoportable, el número de personas en las UCIs, en los hospitales. Si hay una vacuna que puede prevenir todo eso, y si puede prevenir todo eso, y 1 de cada 10.000 va a tener un efecto adverso que no tiene que ver con nada relacionado con la vacuna. Cuando nos vacunamos siempre puede haber algún riesgo de algún tipo de alergia que podamos tener, y eso es lo que se va a estudiar. Y la Agencia del Medicamento no va a dar un permiso de utilizar la vacuna de forma generalizada, sino que va a decir que se puede utilizar de urgencia con una serie de medidas y se va a controlar con una fase 4 de farmacovigilancia cada uno de los casos que puedan ser adversos y que habrá que seguir uno a uno. Por lo tanto, yo creo que tenemos que salir de esta dinámica de si soy el primero, si yo voy a ganar si Pfizer va a ganar a la vacuna de Oxford, si Oxford. Yo creo que tenemos que seguir los pasos que nos está dando la Agencia del Medicamento. Hoy, en Estados Unidos, la FDA va a hacer un examen de a ver si aprueba la vacuna de urgencia también de Pfizer en Estados Unidos, y va a ser, como hacen ellos los juicios, abiertos. Ha mandado el dossier, que son más de 50 páginas, a todo el mundo, y ese dossier lo puede leer todo el mundo, y hoy en directo se va a transmitir esa decisión. Yo creo que las decisiones tienen que ser transparentes, tenemos que confiar en nuestras autoridades sanitarias y a nuestros políticos pedirles que nos den las ideas científicas asesorados por el Comité de Vacunología de la Sociedad de Pediatría, por la Sociedad Española de Virología, por la Sociedad Española de Inmunología. Queremos que nuestros expertos nos expliquen y nos hablen de vacunas. No queremos nuestros políticos que nos hablen de si soy el primero, voy a vacunar. Esto va a tardar. O sea, la vacuna va a empezar a darse en un grupo de personas, pero lo que necesitamos es que las personas mantengamos esta distancia, nos vayamos inmunizando poco a poco, porque hay un porcentaje de la población que ya tiene anticuerpos y muchos otros que no tienen anticuerpos que ya están inmunizados. Y con esto, más la vacuna, más, vamos sumando, vamos a poder llegar a tener menor número de casos. Ahora se está haciendo bien, y si la vacuna se va poniendo en los grupos de más de riesgo, se va a ir yendo mejor, pero va a tardar tiempo. Y entonces es lo que pedimos a nuestros políticos, que sea transparencia, comunicación, y que no nos hagan pensar mal de las vacunas, porque vivimos en sociedad por las vacunas, y las vacunas están salvando millones y millones de vidas, y no se pueden poner en cierta población inmunodeprimida, pero el resto de personas les protegen. Entonces hay que ver ese efecto de grupo y ver todo dentro de un contexto de nada de velocidad y nada de si me pongo la RNA o me pongo. Nunca hemos sabido qué tipo de vacuna nos ponemos. Nos dicen, esta funciona, los científicos, y creemos en ella. Esto que estamos viendo ahora a tiempo real es algo como si vemos una operación que cuando se abre para extraer el riñón, que es cómo se cambia, es algo que la sociedad no merece. Yo creo que hay un exceso de información y que los científicos nos tienen que dar la palabra, y sobre todo inmunólogos, comités de asesores de vacunas, son ellos los que están manejando las vacunas día a día y nos van a dar la confianza, y no las carreras de vacunación y vamos a estar vacunados, y no queremos ese tipo de información, queremos la información científica. Carlos Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Esperemos que todo sea así, desde luego, y que lo que nos generen todos, también nuestros políticos, sea confianza. Gracias, un saludo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Desde luego, insistía también Carlos Martín en ese mensaje de confianza, porque es lo que necesitamos. No sé si le preocupa el movimiento antivacuna contra la COVID-19, vamos a llamarlo así, es decir, este porcentaje de la población que es reticente, que no quiere vacunarse, que tiene desconfianza. Sinceramente, a mí no me preocupa ese movimiento, me preocupa más
que haya un sector de la población que tenga desconfianza ante estas vacunas, porque en España, el profesor Martín lo ha explicado muy bien, en España se cree en las vacunas, es decir, es que el porcentaje de vacunación en los niños, en las vacunas que realmente se ha demostrado que funcionan, es que es cercano al 100%, es decir, que es el 95%. Es decir, cuando tenemos confianza en una vacuna, no hay ningún problema, ni hay polémica de obligatoriedad, es decir, en España no son obligatorias las vacunas y no necesitamos hacerlas obligatorias, porque eso incluso podría tener un efecto rebote. ¿Esta tampoco? En estos momentos yo no creo que se vaya a plantear ni que sea planteable, por esa razón, porque en España, cuando estamos convencidos de una vacuna, nos vacunamos, y porque el riesgo que puede suponer es asumible cuando se explica. Por eso es tan importante lo que se ha estado comentando acerca de la transparencia y que la ciudadanía tenga claro que cuando las agencias públicas, es decir, cuando la Agencia del Medicamento europea y española, que funcionan además de manera absolutamente coordinada, den el visto bueno, tendremos que tener absoluta confianza en lo que allí se hace, asumiendo un riesgo. Siempre se asume un riesgo, pero en todas las vacunas que ya están funcionando hay un riesgo, pero es un riesgo razonable, es un riesgo mínimo, que yo creo que el mensaje a la ciudadanía tiene que ser que estén tranquilos, que en el momento en que las autoridades aprueben unas determinadas vacunas, el hecho de que se esté retrasando esa aprobación, yo creo que es una buena prueba de que se está actuando con mucha prudencia. Lo que pasa igual es que nos falta un poco de paciencia, ¿no? Sí, ahora mismo claro, lo queremos todo y ya. Esa inmediatez que a veces queremos en los problemas de salud, bueno, no existe soluciones mágicas. También se ha generado debate en torno a qué grupos tienen que ser los primeros en poner las vacunas. ¿Qué le parece la decisión que se ha tomado aquí, además la ha tomado el Gobierno a nivel nacional, en este Plan Nacional de Vacunación de la COVID-19, en que sean los primeros grupos vulnerables, los llamados así? Por ejemplo, sí, los mayores que están en residencias de ancianos, sus cuidadores, los sanitarios de primera línea. A ver, yo creo que hay dos criterios para decidir las prioridades. Uno es la vulnerabilidad de las personas y otro es también el factor social, es decir, que el hecho de decidir que se va a vacunar en primer lugar a las personas mayores de las residencias es un tema de vulnerabilidad, es decir, es que ha sido muy duro, es decir, que la primera ola de la pandemia ha golpeado durísimamente a nuestros mayores en las residencias. Y yo diría que por un lado son los más vulnerables, pero por otro lado también yo creo que hay una conciencia, sobrevuela en la sociedad española una conciencia de deuda moral hacia nuestros mayores. Es que hemos visto cómo han muerto muchos solos en las residencias. Esto nos ha hecho sufrir mucho, esto ha sido muy duro. Y yo creo que eso subyace en la toma de decisiones del hecho de que no haya duda. Es que en otros países no es así. Esta noche yo he tenido una conferencia con una universidad de Nueva York, con Weill Cornell, donde explicaba yo que en España habíamos tomado esa decisión, que en primer lugar, y dice no, aquí los primeros son los profesionales. Y digo, pues en España hemos decidido que sean los mayores de las residencias. Claro, es que ustedes quieren mucho a sus padres y a sus abuelos. Digo, por lo que sea, hemos decidido eso, porque además lo hemos pasado muy mal y queremos que ellos sean los primeros. Y evidentemente en la segunda línea van los profesionales sanitarios que están en contacto con la población. Eso es también una necesidad social. ¿Tiene miedo a lo que pasa en Navidades? Tengo la esperanza de que las cosas van a ir bien. Creo que los mensajes están calando en la sociedad y tenemos que aprovechar estos momentos también para insistir en ello, ¿no? Yo he empezado diciendo que en la agenda social la ética se ha puesto en primera línea. Los comportamientos responsables es un tema de ética fundamentalmente. Creo que se está captando el mensaje. Hay que tener mucho cuidado, no hay que tener falsas seguridades. Hay algunos test de autoadministración que de los que se está hablando, no son fiables los test de autoadministración. Yo creo que eso hay que decírselo a la ciudadanía. Cuidado, porque no son fiables. Aquí la prueba oro para el diagnóstico es la PCR. Y luego la prueba que menos rentabilidad tiene cuando se maneja de manera poco coordinada es los anticuerpos. Entonces, bueno,
hay que ser muy prudente y consultar con el médico de familia, consultar con la enfermera, etcétera, para no tomar decisiones basadas en un Twitter. Y sobre todo, la mejor medida de todas, mantener la distancia, llevar la mascarilla y lavarse las manos con frecuencia, que no nos cansamos de repetirlo. Rogelio Altisent, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Nosotros vamos a dar un vistazo al tiempo que nos espera hoy.